En la agitación de los tiempos bíblicos, pocas voces resuenan con tanta calma como la de Azuba. No ostentaba la fama de los grandes monarcas, ni pronunciaba discursos que conmovieran a multitudes. Su historia no se escribió con la pompa de los grandes reyes, pero su discreta influencia tejió el tapiz de un gran destino. Sumérjase con nosotros en la vida de esta mujer extraordinaria que, a la sombra de la corte de Judá, forjó un legado que trascendió generaciones, demostrando que la verdadera fuerza no siempre reside en el protagonismo, sino en la fe inquebrantable y el amor que construye el futuro. No era una figura real de renombre, ni pronunciaba grandes discursos. Nunca dirigió ejércitos ni construyó suntuosos palacios, pero su presencia era innegable. En medio del frenético ir y venir de la corte de Judá, entre nobles, guerreros y sirvientes, había una mujer llamada Azuba. Aunque su nombre no resuena como los de David o Salomón, fue de ella de quien descendió la sucesión de la línea real. Hija de Siloé, Azuba creció en un período de inestabilidad y renovación. El reino de Judá experimentó cismas, conflictos internos y monarcas inconsistentes. La fe del pueblo oscilaba entre la devoción a Dios y la seducción de cultos extranjeros. En este escenario desafiante, donde cada decisión podía determinar la vida o la muerte, la bendición o la desgracia, Azuba forjó su carácter. No provenía de una familia insignificante. Su padre, Siloé, aunque rara vez se menciona, pertenecía a un clan con vínculos con la élite. Quizás por esta razón, Azuba se hizo amiga de Asa, un joven príncipe que, a diferencia de muchos de sus predecesores, tenía el corazón puesto en el Altísimo. Cuando Asa ascendió al trono de Judá, su rectitud fue evidente desde el principio, y fue a su lado que Azuba asumió el rol de reina. Ser reina en Israel era diferente a lo que se creía en los cuentos de hadas. Lejos del lujo constante y las fiestas interminables, la corona traía consigo cargas, expectativas y, curiosamente, un silencio enigmático que se cierne sobre el nombre de Azuba. No figura en los registros de las deliberaciones políticas ni las batallas de su esposo, pero allí permanecía, observándolo todo. Con el tiempo, el gobierno de Asa se fortaleció. Desmanteló altares paganos, destruyó símbolos idólatras y purificó la nación de prácticas reprensibles, como quien limpia una casa para recibir visitas. Azuba, mientras tanto, permaneció en silencio. No un silencio de omisión, sino uno que lo escudriña todo, que comprende más de lo que verbaliza, que participa sin imponerse. Era el tipo de mujer que pocos percibían explícitamente, pero cuya esencia era palpable para todos. Al pasar, la gente la observaba no por vanidad, sino por su presencia sólida, una fuerza casi etérea. La dulzura y la resiliencia coexistían en ella, como el agua que fluye alrededor de una roca sin desaparecer. Azuba presenció de cerca las tensiones del trono, adversarios externos que intentaban invadir, amenazas internas de corrupción, falsos profetas disfrazados de aliados, un pueblo siempre inquieto, oscilando entre la fe y el miedo. Su esposo, Asa, se debatía entre ser rey y siervo divino, intentando mantenerse firme sin perder el rumbo. ¿Cuántas veces susurró discretos consejos en palacio? ¿Cuántas oraciones silenciosas ofreció mientras la nación dormía? ¿Cuántas noches en vela, sintiendo el peso de ser la esposa de un hombre destinado a guiar a todo un pueblo, pero cuyo nombre apenas se registra? Solo se la menciona como una presencia, una firma secundaria en un documento crucial que nadie se detiene a leer. Esto revela mucho. A veces, lo más vital es lo que menos se recuerda. Hay una ironía poética aquí, de esas que solo la mente divina puede comprender plenamente. Y fue durante este periodo de discreción y responsabilidad que Azuba descubrió el significado de la maternidad.
porque antes incluso de que Judá lo supiera, ya podía sentir al próximo heredero de la corona creciendo en su vientre. En esa época, un silencio inconfundible llenaba el palacio. No era el silencio de la guerra ni de la conspiración, sino el silencio de la expectativa. Azuba llevaba un hijo, el primogénito del rey Asa, el heredero de la promesa, e incluso sin trompetas ni proclamaciones oficiales, la noticia se extendía. Algo grandioso estaba a punto de nacer. Sentía cada movimiento, como si su cuerpo dialogara con su alma. No era solo el peso físico del embarazo, era la carga de saber que este niño no sería solo suyo, sino que pertenecería al pueblo, al trono, y sobre todo, sería de Dios. Azuba no solo concibió un niño, dio a luz la continuidad, forjó un futuro. El nombre de su hijo ya se había susurrado en las oraciones, Jehoshafat, un nombre de fuerza, con la resonancia del liderazgo, la esencia del propósito. Ella lo imaginó corriendo por los pasillos del palacio, luego sentado junto a su padre, absorbiendo los asuntos del reino, imitando gestos, comprendiendo demasiado para su corta edad. Los niños así, invariablemente, escuchan más de lo que hablan. Pero antes de todo eso, él estaría en su círculo íntimo. La voz de Azuba sería lo primero que Jehoshafat oiría, el primer toque, el primer consuelo, la primera caricia. El regazo de una madre no es solo un refugio, es un lugar de aprendizaje. Y Azuba comprendió que la forma en que lo criara no solo moldearía el corazón de su hijo, sino el destino de una nación. Mientras Asa se ocupaba de las exigencias del trono, Azuba moldeaba al futuro rey con cariño y rigor. Sabía que la fe se asimila en casa mucho antes de propagarse en el templo. Por eso, incluso en medio de la opulencia de la vida palaciega, donde abundaba la comida pero escaseaba la paz, se dedicó a instruir acerca del Dios de Israel. Pero el tiempo es implacable, y el joven que crecía en sabiduría pronto comprobaría por sí mismo que no todos los reinados terminan como empiezan. Josafat ya demostraba su firmeza al caminar por el palacio cuando el reinado de Asa comenzó a mostrar signos de decadencia. El otrora celoso rey ahora mostraba signos de cansancio. Sus decisiones ya no se tomaban con la misma claridad. El hombre que antes había depositado plena confianza en Dios, ahora establecía alianzas humanas, creyendo más en estrategias políticas que en la guía divina. Azuba observaba todo con atención. Sus ojos ya no irradiaban el mismo encanto que cuando conoció a Asa. Ahora había melancolía en su mirada, como quien percibe el cambio en el viento antes de una tormenta. No se quejaba, pero sentía. Con cada decisión dubitativa del rey, una opresión en el pecho la asaltaba, no por vanidad, sino por miedo. Las reuniones en el palacio se tornaron tensas. Consejeros que buscaban complacer, otros con segundas intenciones, y Asa. Asa ya no escuchaba como antes. Cuando el profeta Hanani lo confrontó, en lugar de arrepentirse, Asa ordenó su arresto. Azuba estaba allí. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Sabía que el trono podía caer y cuando eso sucede son quienes lo sostienen desde atrás, con modestia, oración y resistencia. Fue durante este período que la fe de Azuba creció. No una fe ostentosa, llena de promesas y declaraciones, sino una fe inquebrantable, la de alguien que conoce a Dios lo suficiente como para no dudar, incluso cuando todo parece desmoronarse. Josafat lo presenció todo y como hijo observador notó la actitud de su madre más que las palabras de su padre. Ella fue quien mantuvo la armonía en el hogar, incluso cuando el reino estaba en discordia. Ella fue quien recordó el pacto con Dios, incluso cuando el propio rey parecía olvidarlo. Pocos lo sabían, pero ese niño que corría entre los pilares de piedra del palacio llevaba en sus venas mucho más que sangre real. Josafat fue el puente entre un pasado de promesas y un futuro de esperanza.
Cuando Asuba lo mecía de bebé, había algo único en su mirada, como quien comprende que lleva en su vientre algo más que un hijo, lleva en su vientre un destino. No necesitaba confirmación, lo sentía como toda madre. Había en Jehoshafat un brillo interior, una serenidad precoz, una sensibilidad que desmentía su edad. Mientras otros niños se perdían en juegos ruidosos, Jehoshafat era uno de los que observaba. Permanecía en silencio, pero su mirada era perspicaz. Asuba, con su sabia discreción, le enseñó las antiguas tradiciones. Contaba historias de reyes que obedecieron y prosperaron, y de otros que se alejaron de Dios y sufrieron amargas consecuencias. No predicaba, vivía, y eso enseñaba más que cualquier sermón. En los rincones del palacio, donde los pasillos resonaban de intriga y las miradas eran excesivamente vigilantes, creó un ambiente genuino, un hogar, aunque rodeado de muros de piedra. El tipo de lugar donde Josafat podía oír la voz de Dios susurrando en medio del caos. Mientras Asa endurecía su corazón y se distanciaba del Señor, Asuba actuó en sentido contrario. Se aferró aún más a la fe, como quien se ancla ante la tormenta. Y allí, en el silencio de la noche y en las sutiles conversaciones con su hijo, cultivó algo invisible, algo que, un día, todo el pueblo vería florecer. Pero el reinado pronto llegó a su fin. Asa enfermó. El trono comenzó a escapársele al rey, y en medio de todo esto, el nombre de Asuba desapareció gradualmente de los registros, no físicamente, sino de los relatos escritos. Los relatos que antes mencionaban a Asuba como esposa del rey Asa y madre de su heredero, ahora apenas mencionaban su nombre. Era como si se hubiera borrado gradualmente, como la tinta que se desvanece con el tiempo. Sin embargo, quienes conocen la historia tras bambalinas saben que la ausencia en las líneas no significa ausencia en la vida. Asuba estuvo presente. Cuando el rey enfermó gravemente de los pies y se negó a buscar a Dios, ella seguía presente. Cuando Josafat comenzó a prepararse para asumir el trono, ella estaba presente. Quizás no en las asambleas de ancianos, quizás no entre los escribas ni en las ceremonias públicas, sino en los espacios que verdaderamente moldean a un rey. En el entorno doméstico, en los consejos susurrados, en las miradas que comunican más que las palabras. Su desaparición de los relatos pudo haber sido estratégica. ¿Olvido? Quizás. O quizás fue la forma en que los cronistas de la época trataban a las mujeres, relegándolas a un segundo plano, incluso cuando eran protagonistas. Asuba no necesitaba un título para ser esencial. Su influencia no era ostentosa, estaba profundamente arraigada. Lo curioso es que cuanto menos hablamos de ella, más notamos su presencia, porque cuando Josafat ascendió al trono, no era un rey más. Demostró un temor a Dios que parecía inherente, proveniente de su nacimiento. Gobernó con justicia, buscó la guía divina, fortaleció la fe del pueblo y allí, en sus acciones, resonó la voz de Asuba, aunque su nombre ya no fuera visible. La ironía de todo esto es casi poética. El mundo olvida, pero el legado perdura. Ella era como esos árboles plantados fuera de la vista, pero que sostienen la tierra bajo los pies de los poderosos. Y cuando Josafat dio sus primeros pasos como rey, Asuba lo acompañó, ni delante ni detrás, sino en un lugar donde pocos podían discernir. El trono tenía ahora un nuevo ocupante. Josafat, hijo de Asúa, portaba el manto real, pero no solo heredó el peso de la corona, sino que también llevó consigo lo que había aprendido en silencio. El palacio tenía una atmósfera diferente. El aire parecía más ligero. El pueblo, que antes oscilaba entre el miedo y la resignación, comenzó a sentir renacer la esperanza. Pero nadie sabía el precio de llegar hasta allí. El reinado de Asa había dejado su huella. Conflictos sin resolver, alianzas equivocadas, heridas abiertas. Josafat
no asumió un reino en paz. Heredó un campo de batalla disfrazado de palacio, y allí, entre documentos, promesas incumplidas y decisiones urgentes, comenzó a actuar. Pero no estaba solo. Había algo que lo guiaba, algo que provenía de lo más profundo de su ser, más profundo de lo que cualquiera podía ver. Era Azuba. No en las cámaras del consejo, ni en las ceremonias oficiales, sino en los principios que Josafat había interiorizado. Su forma de tratar a los levitas, su respeto por las escrituras, su celo por el pueblo, todo llevaba su toque, porque mientras Asa luchaba con el orgullo y la enfermedad, Azuba trabajaba en la esencia de su hijo. Ella conocía el caos. Sabía lo que era ver tambalearse el trono. Por eso hizo de Josafat un hombre inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor era inestable. Su fe lo moldeó como un artesano moldea la arcilla, con tiempo, con habilidad, con sacrificio, continuidad. Era el fruto de noches de insomnio, de consejos susurrados en los pasillos, de oraciones recitadas con el rostro oculto entre las manos. Pero el trono no lo es todo. Gobernar es sencillo en tiempos de prosperidad. El desafío reside en mantener la rectitud de corazón, cuando todo parece marchar a la perfección. Y fue allí, en el periodo de estabilidad, que otro de sus legados comenzó a manifestarse. Día a día, Josafat se convirtió en un rey único. No solo buscaba victorias en batalla, sino también lo más profundo del alma de su pueblo. Mientras muchos se preocupaban por el oro de sus tesoros o las fronteras de sus dominios, a él le preocupaba algo más: el corazón de Judá. Y esta preocupación no surgió de la nada, provenía de casa, provenía de Azuba. No dejó un legado de bienes materiales ni riquezas ocultas. Lo que dejó no era visible, pero se sentía plenamente. Josafat envió levitas a recorrer las ciudades, enseñando la ley del Señor al pueblo. Quienes actúan así comprenden que el verdadero poder no reside en mandar, sino en enseñar, que la autoridad no es un grito, sino un ejemplo, y lo aprendió desde pequeño de su madre. Mientras muchos reyes confiaban en los ejércitos, Josafat confiaba en la palabra de Dios. Mientras otros buscaban alianzas a cambio de favores, él buscaba a Dios antes de tomar cualquier decisión. Él era diferente. Y esta diferencia, que dejaba a sus enemigos perplejos y al pueblo en paz, tenía un nombre, aunque no se pronunciara: Azuba. Los consejeros vieron a un rey astuto. Los soldados vieron a un líder firme, pero solo quienes realmente lo conocían lo sabían. Era un reflejo de algo más grande. Era el resultado de alguien que vivió su fe sin necesidad de proclamarla. Azuba no buscaba reconocimiento. Sabía que lo que se siembra en silencio florecerá a su debido tiempo. Y ahora, cada aldea que escuchaba la voz de los levitas, cada hombre que regresaba a casa con un renovado temor de Dios, llevaba consigo un fragmento de lo que ella había comenzado allí, sin aplausos ni coronas. Sin embargo, el tiempo pasó y la historia siguió su curso. Azuba, quien siempre había permanecido en la sombra, se retiró gradualmente de la escena. Nadie sabe con certeza cuándo se fue. Ningún pergamino registró la fecha, ninguna ceremonia fue descrita. El silencio que siempre la había acompañado también envolvió su fin. Desapareció como si supiera que no necesitaba quedarse, pero aunque se había ido, permaneció presente en cada acción de Josafat, en cada decisión sabia, en cada oración antes de una batalla. No dejó recuerdos para verbalizar en voz alta, pero dejó una huella en el tipo de recuerdo que se siente en el pecho, el tipo que aparece en los momentos difíciles, como un consejo que reaparece de la nada, como una presencia intangible que te rodea en medio de la incertidumbre. Josafat continuó, pero era como si llevara a su madre en su interior. Y lo curioso es que, incluso sin ella, su reinado parecía guiado por manos que ya habían actuado antes.
Optó por instruir al pueblo, no por imponer. Optó por buscar la guía de Dios, no de los hombres. Optó por escuchar antes de actuar, y ciertamente no aprendió esto en las complejidades de la política. Con cada paso hacia la justicia, con cada demostración de humildad, Azuba se manifestaba, incluso sin ser vista. Porque un legado no muere, se transforma, se esconde en las acciones, respira a través de las decisiones. El pueblo veía a Josafat como un buen rey, quizás el mejor desde David. Pero pocos sabían cuántas raíces sostenían ese árbol frondoso. Raíces plantadas en la oración, la enseñanza y la fe, todo cultivado por una mujer que, aunque olvidada en las páginas, fue recordada por el cielo. Y mientras el trono se mantenía firme, mientras la paz prevalecía en Judá, mientras los enemigos observaban desde lejos sin el valor de atacar, la historia continuaba. Porque el ciclo no terminó con Josafat. La sangre de la promesa seguía fluyendo. Y una vez más, Dios comenzó a preparar el siguiente capítulo, Azuba. Un nombre que muchos podrían ignorar, como si leyeran una línea rápidamente y pasaran la página. Pero lo que parecía diminuto ocultaba una discreta grandeza. No ascendió a púlpitos, no participó en guerras, no compuso salmos ni profecías. Pero en su vientre nació un rey, y no un rey cualquiera, sino uno que siguió los caminos del Señor, incluso cuando todo a su alrededor apuntaba en la dirección opuesta. Resulta extraño pensar que tanto proviniera de alguien que apenas tuvo voz en el registro histórico. Pero ahí reside el secreto. Azuba no necesitó aparecer para hacer historia. Era una semilla, y las semillas trabajan silenciosamente, bajo tierra, donde nadie las percibe. Mientras la corte estaba en crisis, mientras los hombres debatían estrategias y alianzas, ella enseñó, moldeó, oró y esperó. Josafat llevó su nombre, pero también el legado intangible de su madre. Cada decreto justo, cada gesto de humildad, cada búsqueda de Dios en medio del caos, todo tenía su toque. Azuba era como una raíz. No presumía, pero sin ella el árbol no se mantendría en pie. E incluso después de su partida, lo que plantó siguió creciendo. Porque ese es el poder de una vida bien vivida. Persiste incluso después de su fin. El pueblo de Judá se fortaleció, las ciudades se volvieron más armoniosas y la fe volvió a prevalecer. Todo parecía obra de un buen rey, y lo era. Pero también era obra de una buena madre. Y con el paso del tiempo, el tiempo demostró que, en cada generación, Dios elige a individuos comunes para realizar obras eternas. Personas que nadie espera, que nadie exalta, pero que Él mismo levanta en el momento oportuno. Y es en este punto que la historia de Azuba aún no termina, porque lo que ella simboliza sigue vivo hasta nuestros días. La historia de Azuba termina como empezó, en silencio, sin grandes homenajes, sin estatuas, sin celebraciones. Pero eso no significa que su vida fuera pequeña. Al contrario, en su sencillez reside la fuerza que lo impulsa todo. Lo cierto es que algunas personas no necesitan ser el centro de atención para marcar la diferencia. Azuba nos enseñó esto con cada paso que daba lejos de los focos. No buscaba reconocimiento, sabía quién era y conocía al Dios al que servía. No necesitaba demostrar nada a nadie. Su vida atestigua que no todo llamado va acompañado de trompetas. A veces llega con un niño en brazos. Llega con un gesto firme en un momento de crisis. Llega con silencio, cuando todos los demás hablan demasiado. Enseña que el legado no es sinónimo de fama. Se trata de verdad, de fe, de perseverancia. Ella no vivió para sí misma. Vivió para cumplir un propósito que solo adquiere pleno significado con el avance de la historia. Y aun cuando fue olvidada por los hombres, el cielo recordó cada oración, cada enseñanza,
cada elección hecha con el corazón vuelto hacia Dios. Aprendimos de Azuba que la grandeza de nuestra apariencia no importa. Lo que importa es la magnitud de nuestra dedicación, y que a veces la mayor misión de nuestra vida puede residir en un pequeño gesto, en un acto diario de cuidado, en un hijo que va más allá. Porque mientras el mundo busca prominencia, Dios busca raíces. Y Azuba era una raíz firme, de esas que nadie ve, pero que sostienen toda la estructura que la sigue. Por eso, incluso en silencio, incluso casi borrada de la historia, ella sigue hablando, sigue enseñando y tal vez, solo tal vez, Dios siga criando a muchas otras Azubas. Si disfrutaste la historia de Azuba y quieres aprender más sobre la fe y la superación de obstáculos, dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos lecciones más poderosas de la Biblia.